Bueno, estábamos hablando con un caro amigo y yo lo felicito por todo lo que hace, por toda esa experiencia enorme que tiene y sigue teniendo, porque él es joven, tiene 43 años, o sea que tiene 40 años más todavía de posibilidades profesionales y qué sé yo, para beneficio de toda la gente, en cuanto a que él pueda cuidar la salud de muchos compatriotas y gente del mundo entero, porque viaja mucho. El doctor Guillermo Sequera está con nosotros. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal, Bruno? Un placer estar acá de nuevo. Qué linda voz tenés vos también. Él es médico epidemiólogo. Nunca me sale el acento. Epidemiólogo. Mi mamá aprendió hace poco recién a pronunciar bien. Epidemiólogo. Así, bueno, el doctor Guillermo Sequera es además director de vigilancia de la salud. Fue el ideólogo, entre otras cosas, de ir en contra de las recomendaciones técnicas de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y adelantarse a las medidas tomadas por el resto del mundo antes de que los casos de COVID-19 aumenten en el país. Bueno, hay muchos temas rápidamente que quisiéramos abordar contigo, por lo menos de refilón, tocarlos a través de tu presencia y aprovechar, por supuesto, el caso de la tuberculosis que me estabas contando fuera de micrófono, que es una enfermedad que no se le da mucho destaque, pero está causando estragos acá en Paraguay. ¿Es así? Así es, Bruno. Bueno, antes de meterme en el tema, gracias por la presentación y quería definir nomás de que el ideólogo de que la presentación que me hiciste, quiero reconocer al equipo que tengo, ¿verdad? Fue una decisión, no? Quiero reconocer el equipo de vigilancia. ¿Conformado por quiénes? Empezando por los mismos directores, la doctora Aida Cabello, ¿verdad? La doctora Sandra Irala, la doctora Andrea Ojeda. En ese momento todavía estaban con nosotros la doctora Marta von Horoch, ahora está trabajando por el PAI. También. Y el ex ministro. El ex ministro Mazzoleni, ¿verdad? Sí, exacto. Abrazo a Mazzoleni, querido amigo. Sí. La doctora Viviana de Gea, Hernán Rodríguez, que estaba con eso también, infectólogo, que en ese momento, bueno, quería nomás destacar el equipo que tengo. Yo creo que es fascinante trabajar ahí, es un lujo. Pero bueno, quería aclarar eso. Ahora vamos a la tuberculosis, ¿sí? No, bueno, pero antes de entrar a la tuberculosis, saludar a tu señora también, que te habrá apoyado. También, no, que me habrá aguantado, ¿verdad? Bueno, tuberculosis, ¿por qué me decís, me hacías hincapié justamente afuera de micrófonos, que el bacilo de Koch está de vuelta en su apogeo acá en Paraguay? ¿A qué se debe? ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve eso? ¿O se aminoran los casos? La verdad que venimos hablando hace tiempo nosotros de salud de este tema, pero ayer se puso un poco al tapete. Hubo en el Congreso una asamblea de parlamentarios que luchan contra la tuberculosis a nivel de las Américas. Vinieron varios parlamentarios. Ayer estuvo el presidente también en esa asamblea. Me tocó mostrar los datos de Paraguay y que no difiere mucho de lo que está ocurriendo en la región y en el mundo. La tuberculosis es una enfermedad milenaria, Bruno. Probablemente es la enfermedad que más mató a la humanidad. Si vemos, sí, es la que más mató, mucho más que el cólera, que el HIV, pero lejos, lejos, mucho más que... Es un dato sorprendente para mí, por lo menos. Por lo menos los últimos 200 años mató más de 1.000 millones de personas. ¿Y de qué se trata la tuberculosis? Y es una bacteria que Koch, ¿verdad? La describió, la pudo ver al microscopio, fue el primero y dijo, es el problema que nos está matando. Cuando eso se pensaba que eran otras cosas, eran más espirituales, ¿no? Él empieza a demostrar que eran una bacteria y que esta era específicamente, por eso lleva su nombre. En la época de la industrialización fue la enfermedad que más mataba al humano, pero ya es milenaria. Hay varios faraones que hoy tienen lesiones. Hoy cuando se hacen estas autopsias encuentran restos de esta bacteria. O sea, es una bacteria que acompañó a la humanidad muchísimo, que nos mató muchísimo. En la época de los faraones ya desde allá viene presente, ¿no? Y que es cierto, se avanzó mucho en los últimos 100 años. Hay una vacuna que ya cumplió 100 años, es bastante viejita, pero no logramos reducir los casos. ¿Por qué? Nosotros creemos de que es una enfermedad un poco olvidada, está un poco marginalizada, porque es una enfermedad de los pobres, Bruno. Es una enfermedad de los pobres. Exacto. Si vemos, tenemos más de 3.000 casos que ocurren al año en nuestro país, mueren más del 10%. ¿Cuántos casos? Más de 3.000 casos al año. 3.000 casos al año. Y mueren más del 10%, o sea, más de 300 personas, casi uno por día muere de tuberculosis. Una enfermedad curable,
que tiene un tratamiento ¿Y cómo uno siente que está teniendo tuberculosis, digamos? Fiebre, pérdida de peso, una enfermedad bastante crónica, empieza a tener fiebre, más de 15 días, tos, ¿no? Y cuando ya empieza a tener una expectoración con sangre, obviamente está muy avanzado, ¿no? Ahí es más fácil de pillarla. Pero llegar a eso, ya contagiaste a mucha gente. Lo ideal es diagnosticarte antes. Uno tiene que estar aislado, entonces. Claro, los primeros 15, 20 días, lo ideal es que esté aislado, con tapabocas. Sí. Cuando te diagnostican, aislamiento es recomendado. Y bueno, iniciar un tratamiento que es prolongado. El tratamiento, la verdad, que es muy argel, son 6 meses de medicamento. Es mucho, pero es curable, eso es lo importante. ¿Qué tipo de medicamento hay? Son pastillas. Vía oral en general, ¿verdad? A no ser que sea algo excepcional, pero el 90% o más es vía oral. Pero son 6 meses. Y como te decía, ¿quiénes tienen tuberculosis y quiénes mueren de tuberculosis en nuestro país? ¿Y por qué muere tanta gente? Porque no hay centros médicos, no hay atención. Nosotros creemos que por un lado el acceso a la salud, como te decía antes, es una enfermedad de la pobreza. Quienes mueren más de tuberculosis son los pueblos originarios, las poblaciones indígenas. Y en segundo lugar se destacan los presos, ¿verdad? Las personas privadas de libertad, ¿sí? La gente asignada. El hacinamiento es una condición fundamental. ¿Sí? Y las condiciones en las que están, que hablamos al final, estamos hablando de derechos humanos, ¿verdad? Las condiciones indignantes que tienen nuestras prisiones. La tuberculosis es una enfermedad más a la cual están condenados nuestros privados de libertad. Uno en nuestro país, cuando va a una prisión, no solamente cumple su pena de libertad, sino probablemente cumple una pena de condena de tener tuberculosis durante la prisión, o inclusive una vez que sale de ella, porque la tuberculosis tiene la particularidad que uno se puede contagiar y desarrollar a 2 o 3 años después. Es una enfermedad un poco lenta. No es como el COVID o el sarampión, que quiero hablar contigo después, que uno se contagia y en las semanas siguientes está desarrollando la enfermedad. Entonces uno más o menos se acuerda, me contagié acá, me contagió fulano. Eso se notó también en la película esta que se filmó allá en Turquía, donde... como el último tren, no es el último tren, ¿cómo se llama? Una película, ¿no te acordás vos el tren de medianoche, algo así se llamaba? Sí. Expreso. El expreso de medianoche, ¿verdad? Bueno, exactamente, y ahí se mostraba una cárcel turca, ¿verdad? Con un hacinamiento tremendo, y había uno de los protagonistas que cayó en desgracia por esto de la tuberculosis. Justamente me viene a la mente eso. Totalmente. El preso de medianoche, sí. Las prisiones, hoy entrar a una prisión, por lo menos estar 3 meses ahí, uno tiene las probabilidades 70 a 100 veces más de tener tuberculosis que estando fuera. Así, che. O sea, el riesgo es altísimo. Es altísimo. Bueno, y el caso del sarampión que mencionabas, ¿qué pasa con el sarampión? Sarampión es un tema que sí me parece importante hablar, porque es una enfermedad que prácticamente la eliminamos del Paraguay. Hace 22 años que no tenemos sarampión, o más ya ahora, que no tenemos en el país. Y somos un país libre de sarampión de esa época. La región, las Américas también, creo que de 2013, 14, todas las Américas de México para abajo, se declaró como una región libre del sarampión. Sarampión ya solamente había en África, en algunas regiones de Europa del Este. ¿Qué es el sarampión? Sarampión es un virus muy contagioso, probablemente de los virus más contagiosos que hay, que mataba a muchos niños antes, muchísimos niños, muy contagioso. Es como, a ver, en términos coloquiales, como un salpullido generalizado, pero que afecta también las vías respiratorias, los ojos, la nariz, te puede llorar la nariz también, con tos, con catarro, y puede causar una neumonitis, como una neumonía bastante grave. Morían, muchos niños morían y siguen muriendo, principalmente en África, en los países donde hay brotes muy grandes, por esta enfermedad. Nosotros hace rato, imagínate, si hace 22 años que no tenemos, yo me formé como médico sin ver esa enfermedad. Lo vi en los libros, ¿no? Tengo el lujo de decir eso, pero también es un riesgo, porque si tenemos casos nuevos, no tenemos esta experiencia que tenían nuestros médicos, nuestros profesores, ¿verdad? Que tienen más edad y que vieron esa enfermedad. Entonces nos preocupa mucho, porque en este mismo momento tenemos un caso sospechoso de sarampión en Encarnación. Así, en Encarnación. En Encarnación, un niño de 1 año y meses que por presentar unas lesiones como un salpullido generalizado, con también con síntomas respiratorios, consulta al pediatra, pensó en sarampión, muy bien, pidió el test, salió positivo.
Se dispararon todas las alertas, fuimos a visitar a la familia, se hizo un rastrillaje familiar en el barrio, a ver si no hay otros casos, no encontramos nada. Y lo que sí encontramos es el antecedente de que se había vacunado contra sarampión, por suerte, hace un mes. Entonces suele pasar que la vacuna del sarampión tiene la particularidad de que es una vacuna del virus vivo del sarampión. Entonces puede causar, cada tantas vacunas, puede causar un sarampión leve, ¿sí? Por la vacuna. Para ver si ese sarampión que tiene el niño es por la vacuna o es el sarampión salvaje, digamos, por la enfermedad, que alguien lo trajo de algún otro país, necesitamos hacer un estudio que lo tenemos en el país, enviamos a los Estados Unidos, estamos esperando el resultado, pero nosotros no nos podemos quedar con brazos cruzados esperando el resultado de Estados Unidos, cuando la epidemia se podría estar desatando, desarrollando, porque como te dije al principio, es un virus probablemente de los más contagiosos que existen. Entonces, y en los países de la región hay casos, Bruno. Hay casos. Hace poco tuvieron casos en Buenos Aires, una persona que estuvo viajando por Asia, que no estaba vacunada, bueno, y generó un brote en Argentina. En San Paulo también hay casos. De hecho, antes de la pandemia había miles, más de 12.000, 15.000 casos de sarampión en San Paulo y en diferentes estados del Brasil. Y como siempre digo, cuando Brasil estornuda, nosotros tenemos neumonía. O sea, hay tanta conexión epidemiológica y económica, ¿verdad? Claro, que generalmente van de la mano. Y lo que ocurra ya tarde o temprano nos toca a nosotros. Así que hay una campaña de vacunación muy importante que está haciendo el PAI, el doctor Héctor Castro y todo su equipo están trabajando arduamente con el tema de vacunación. Te invito a que le invites un poco a tu programa. Vino una vez, pero hace mucho. Yo creo que es hora de que vuelva. Le voy a decir. Volverlo a tener acá con mucho gusto. Está haciendo una campaña. Excelente ser humano. Sí, profesional también. Sí, y ser humano tal cual. Y cantante también. También. Bueno, mandale saludos. Le voy a decir que venga. Y él está haciendo una campaña de actualización porque bajaron mucho las coberturas de vacunación contra el sarampión en los últimos años. Durante la pandemia ya venían un poco ya rengueando y la pandemia hizo que las coberturas de vacunación del esquema regular de vacunas, entre ellos la vacuna contra el sarampión, los niños se vacunaron, fueron menos a las consultas. Por un lado, por error nuestro, hay que asumir, nosotros en un primer momento dijimos, por favor, no vengan a los servicios de salud estos primeros meses de la pandemia, cuando no sabíamos contra qué estábamos. Luego, cuando fuimos entendiendo mejor, llamamos, pero perdimos esos meses, esa oportunidad de vacunar a mucha gente. Y las coberturas de vacunación bajaron. Entonces, hoy estamos con una población que tiene una cobertura baja de vacunación contra el sarampión, con un riesgo regional. Bolivia también tiene casos de sarampión, en Cochabamba, en Santa Cruz, también casos de sarampión. Entonces, estamos rodeados de casos. Es muy probable de que tengamos un brote de una de las enfermedades más contagiosas. Aprovechemos la campaña de vacunación que tenemos ahora, vacunemos a los niños, vacunemos a nuestros hijos. ¿Hay algún teléfono, qué sé yo, no sé, alguna dirección? Sí, para bueno, que la gente esté pendiente. En el Twitter del Ministerio de Salud, en el Twitter del PAI, ¿verdad? No sé de memoria el teléfono, ¿verdad? Pero todos los días, diariamente, tanto el PAI como el Ministerio de Salud está sacando los flyers de vacunación. La campaña está activa. Ir a vacunarse hoy a cualquier puesto de vacunación, aparte de la vacuna de COVID que te ofrecen. ¿Y desde qué edad uno puede vacunarse? Desde un año para arriba la vacunación es bienvenida. Así. Bueno, vos mencionaste el África y acá el doctor Guillermo Sequera tuvo experiencias de bastante tiempo en Mozambique, por ejemplo, que es un país muy poblado del sur del continente negro, y todo esto a raíz de su gran conexión que tiene con la medicina española, porque tuviste 6 años en Barcelona y de ahí por supuesto te enviaban seguramente a distintos lugares, y uno de esos lugares fue Mozambique. Estuviste también en Venezuela, en Porto Alegre. ¿Cómo es Mozambique? A ver, y que uno desde el rol tuyo médico, digamos, epidemiólogo, ¿qué pudiste cazar ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, eso, más de 6 meses, creo que 8 meses por ahí estuve en una ciudad que se llamaba, un pueblo en realidad, que se llamaba Mañiza, que está a 100 kilómetros de Maputo, la capital. Maputo es la capital. La capital. Sí, una ciudad. Mañiza es la localidad tuya. Sí, un pueblito en el centro
al norte de la capital. Y tenía ciertas particularidades que me hacían recordar mucho Paraguay. No sé si tenía ya también mis añoranzas, ¿verdad? Pero me acuerdo de esa tierra roja que tenía también esa zona. Así, che. Mucho mango. Aprendí a comer mango de 1000 maneras. Y creo que eso es de las cosas buenas que traje. Aquí en Paraguay no valoramos tanto al mango, le comemos. Ahora hay una industria de jugos de mango acá de unos paraguayos que tienen más o menos tu edad, estos chicos inclusive un poco más jóvenes que triunfaron en Londres, los vi. New York. Bueno, allí aprendí a ponerle mango a todas las comidas, hasta la pizza, al arroz, a la ensalada. Se come es así una el delicia, mango. Bruno, es una delicia. El mango verde, porque el mango, aprendí también que hay fases, ¿no? Hay el mango, hay una parte donde el mango cae antes de madurar, los que caen para que queden los que van a madurar después. Esos que caen, que son más verdecitos, chiquitos, ¿verdad? Se los corta, se los pela un poquitito y son amargos, pero con un poquito de sal se come como aperitivo. No, es una delicia. Es una delicia. El primero es un poco amargo, pero después no podés parar de comer, ¿eh? Y de ponerle mango a todo fue un aprendizaje. Yo creo que influencia un poco de la India, que tiene un poco toda la costa del Índico, ¿verdad? Sí. Y comer mango. Y mandioca, ¿eh? El mango es saludable hasta cierto punto, ¿verdad? ¿O no? Como todo, ¿eh? Como todo. Pero sí. ¿Se puede comer mango, mucho mango o más o menos? Yo creo que comerlo en temporada está bien, ¿no? No tenés la oportunidad de comerlo todo el año. Claro. Entonces es una comida tan saludable. ¿Y la mandioca también existe allá? A la pucha. En Mozambique. Mandioca de 1000 maneras, en polvo, hervida también. Mandioca frita también. Qué rico. Sí, en fibras, hacen caldo. Fue el primer lugar donde yo probé cervezas de mandioca, las cervezas tradicionales, me acuerdo. Voy a hacer propaganda. Sí, cómo Impala, no. me acuerdo que se llamaba. Cerveza de mandioca. Sí, una cerveza deliciosa de mandioca. Yo decía, Dios mío, ¿cómo en Paraguay que somos cerveceros y mandioqueros todavía no? Pero fue cuando volví, ya se estaba haciendo. Se empezó a hacer. Pero pasó de moda otra vez. Pasó de moda. Deliciosa la cerveza de mandioca. Pero bueno, estoy hablando de otras cosas, pero es una cultura. Pero importante porque todo tiene que ver con la salud, al fin de cuentas. Y la temperatura es similar a la que tenemos acá en Paraguay. Allá en Mozambique. Que sí, que está justamente en la altitud muy similar a la nuestra. El verano es muy parecido al nuestro, caluroso, húmedo. El invierno muy corto. Sí, muy similar. Pero sí, otra cultura totalmente, ¿eh? Nunca me voy a olvidar una conversación con un líder de una familia que acabábamos de visitar y yo quería conocer la playa porque estábamos a 40 kilómetros de la playa y era el tercer mes que estaba ahí, todavía no me fui a la playa, pucha, ¿verdad? Las playas del Índico me comentaban de que eran muy buenas y le digo al señor, ya, me estamos esperando que nos vengan a buscar. Y él acompañándome, ¿no? Y me dice, yo le digo, ¿qué tal? Dice que las playas son muy bonitas. Y él me dice, señor de probablemente 60 años o más, me dice, sí, dicen que son muy lindas, me dice. Entonces yo le miro y, ¿cómo que dicen? Él no conoce. ¿Usted no conoce? Le digo. No, nunca me fui. ¿Y cómo usted vive tan cerca? No, están a 30 kilómetros. Eso, además, las playas es lugar de pescador. Yo soy agricultor, me dice. Ah, sí. O sea, y me cambió la visión de cómo uno ve la playa. Te cambió el chip. Cómo es una construcción mental, ¿no? De estar en la playa y relajarte, porque es una construcción de que eso te relaja. Claro, por supuesto. Totalmente. Y para él era el lugar de pescadores, como yo te digo, te fuiste, Bruno, a la cantera de los carboneros ahí a... ¿Por qué me voy a ir a relajarme ahí, verdad? Ese lugar de los... Bueno, cantera de... ¿Cómo se llama la cantera esta que filmamos nosotros también ahí en... Pirayú. Bueno, acá, en Paraguay. Pero también, y Madagascar, esa enorme isla, está frente a Mozambique. Está frente, no tuve todas las ganas de ir. No pudiste cruzar ahí. No pude. Sí, estuve mucho por Sudáfrica, Botsuana, estos países que están vecinos. Fascinante. ¿Y África cómo es ese ambiente ahí? ¿Cómo es vivir en el África? En el sur del África, pero el África al fin, ¿no? Y descubrí que hay muchas Áfricas también, ¿eh? Me tocó estar más de visita en otros países, pero viví en esta zona muy diferente a lo que es... a lo que puede ser Nigeria, Camerún, Congo, muy diferente de lo que es Somalia, otra cosa, otra cultura, o lo que es África del norte del Sahara, el Magreb, ¿no? En todo lo que es Egipto, Libia, claro, eso, sí, es otra África, y es África también, ¿no? Sí, es África también. Es muy diferente, la zona que me tocó vivir y de compartir más cosas, es fascinante. En términos de salud, ¿se enferma mucho la gente allá? Tiene una esperanza de vida. En la zona donde yo vivía era una zona que tenía una esperanza de vida muy baja.
50 años, 55 años. Sí, sí. Es cierto, hay ancianos, pero muy poca gente llega a la edad mayor. El HIV, como te comentaba antes, más del 30% de la población adulta tiene HIV, imagínate. 30%. Uno de cada 3 ¿Y adultos tiene Mozambique HIV. tiene cuántos Y millones? más de 45 millones de ¿Y habitantes. el 30%? No tanto de todo el país, sino en el territorio donde yo vivía, que había más de 100.000 personas en Mañiza, más del 30%. Entonces cómo, ves... ¿Y por qué? ¿Porque hay un descontrol médico, sanitario? ¿Qué? ¿Por qué? Y desde hace 10, 15 años sí se están tomando medidas, pero en los 80, en los 90, cuando la epidemia estaba en boga, en explosión, auge, sí. en auge, esa zona del mundo era el epicentro de la epidemia, Sí, ¿no? sí. El sur de Mozambique, el este de Sudáfrica, ¿sí? Todo lo que es Johannesburgo y toda esa zona, las minas de Sudáfrica están muy relacionadas a tanto la tuberculosis como el HIV. Vos no fuiste a ninguna mina, por ejemplo. Es una de las obsesiones que yo tengo alguna vez. A unas minas de diamante que están ahí. No, estuve, de pero esmeralda, no, qué sé yo. no. Sí hice algún que otro safari por ahí, pero no. Bueno, no, pero ni qué idea. interesante todo lo que nos estás diciendo. O sea que, y eso cómo se combate, la excesiva cantidad de VIH, por ejemplo. ¿Cómo se combate eso? Por un lado, parando la transmisión vertical, que es la transmisión de la madre al hijo, la mujer que tiene VIH, y que lo más duro es tratar o convivir con niños que nacen ya con el HIV, ¿verdad? Sí. Eh, Existen esos. Muchísimo. Niños, me tocó ver niños que ya tenían 25 años, jóvenes, que nacieron en los 90 porque la madre tenía HIV y que estaban pero hartos de tomar la medicación. O sea, desde que nacieron están tomando las pastillas para la HIV. Y recuerdo uno de ellos... ¿Y qué pasa? Y ellos tienen relaciones y automáticamente Sí, lo bueno del HIV hoy es el que... hijo o la hija de ese señor o de ese joven nace también así infectado. Lo bueno con el HIV hoy es que si uno toma la medicación que existe hoy en el mundo y la toma bien y la toma todos los días, prácticamente disminuye la carga de virus que tiene en el cuerpo y no transmite. No transmite de manera vertical de madre a hijo y no transmite inclusive cuando tiene una actividad sexual con su pareja, ¿verdad? Igual se recomienda tener protección, ¿verdad? Usar el preservativo y cuidarse, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una carga viral muy baja por la medicación que existe hoy uno con la medicación del HIV no transmite, si lo toma bien, no transmite el HIV, y es más, tiene una esperanza de vida igual y tal vez una calidad de vida igual que una persona que no tiene HIV. ¿Sí? ¿Y qué promedio de hijos tienen las familias allá de Mozambique, más o menos? Qué buena pregunta, porque tiene un apéndice. Tiene muchísimos hijos. ¿A muchos? Muchos, 7, 8 hijos. Y en el apéndice a esta pregunta, a la respuesta mejor dicho, me tocó ver cómo las familias mozambicanas o del África subsahariana comprenden la muerte. Todas las familias tienen 1 o 2 hijos muertos. Sí, che. Todas las madres tienen 1 o 2 hijos muertos y todos los hermanos tienen 2 o 3 o 1 o 2 hermanos muertos. ¿Cómo hablar de la muerte? ¿Por qué eso? ¿A qué Por se la debe? mortalidad infantil es muy alta. Muy alta. Muchos niños que siguen muriendo por tuberculosis, por HIV, por diarrea, por muchas enfermedades de la diarrea pobreza. también. Muchísimo. Entonces, la muerte está muy cerca de la cultura, ¿verdad? Tener la muerte de un familiar muy cercano no genera tanto trauma psicológico como genera en nuestro mundo occidental moderno hoy, ¿sí? Y como siempre vemos, y me parecía, los niños de África sonríen siempre, cómo son tan felices dentro de esa pobreza Dentro de todo. y en ese dolor y muerte, porque tienen la muerte muy cerca. Yo creo que hay ahí una paradoja, ¿verdad? Muy interesante. Por eso también tienen muchos hijos, ¿verdad? Y bueno, ese es el apéndice que quería comentar. No, muy interesante toda esta experiencia que nos está transmitiendo Guillermo Sequera como joven y como médico, epidemiólogo, ahí me salió bien. Y esa experiencia tuya, por ejemplo, en Venezuela, ¿eso fue hace mucho, hace poco? Eso fue antes. Sí, me tocó trabajar ¿Hace cuántos años? Pucha, hace más de 10 años. Sí. Y me tocó trabajar Era de Chávez. Entonces. Totalmente. ¿Y cómo era el ambiente ahí?
Y era difícil desde el punto de vista político, era difícil. Lo bueno, digamos, era que nosotros fuimos como cooperantes más que nada. Trabajamos con comunidades indígenas en el sur del país, comunidades prácticamente olvidadas también, en Puerto Ayacucho y Apure se llamaban los estados, al lado de Amazonas y Amazonas también, con comunidades indígenas totalmente olvidadas allí. ¿Ellos hablan español, esos indígenas? Tenían que hablar. No les quedaba otra, porque me tocó conocer una comunidad que se llamaba Ñengatú. Ah, sí, mira. En la zona amazónica. Ñengatú se llamaba y hablaban guaraní. Habían palabras comunes que yo entendía, habían otras palabras que yo no entendía, pero yo creo que eran del mismo tronco lingüístico del tupí guaraní, ¿verdad? Bueno. Pero de la zona amazónica. Y sí, me tocó, para mí fue una experiencia muy linda. Ahí sí hice más de médico tradicional, ¿verdad? Era un grupo de cooperantes más antropólogos que levantaban cuestiones etnográficas de estas comunidades que eran olvidadas, que no estaban ni siquiera registradas como comunidades. Y lo que nosotros acá, o sea, Sí. los indígenas nuestros practican los remedios yuyos y ese tipo de cosas. Allá también los Totalmente. utilizan. Y para mí Ah, eso fue un aprendizaje interesante de dialogar con chamanes, sí. de ver cómo es la construcción, porque el abordaje era de esta manera, era trabajar de manera complementaria, sin interrumpir la medicina chamánica, respetando eso, pero complementando, ¿no? Había por ejemplo, una persona que estaba con una gastroenteritis y venía el chamán con sus tratos, yo también ofrecía los míos, ¿no? Ah, sí. Entonces, con respeto, Habían opciones. y hacíamos las dos cosas. Él hacía lo suyo, después yo hacía, y bueno, yo le enseñaba un poco lo mío y él me comentaba lo suyo. Y fue muy interesante cómo la construcción me acuerdo, una etnia Pumé se llamaba. Esa sinergia. Era Y como interesante. la construcción de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad para esa etnia? La enfermedad para esa etnia era cuando el alma va dejando el cuerpo. Sí. Eso es la enfermedad. Y cuando deja totalmente es la muerte. Entonces, y el médico, el chamán, que en esa comunidad es una persona un poco huraña, que no vive con la comunidad, sí, dialoga, pero viene cuando hay problemas, pero es bastante huraño el chamán. En esa comunidad, me tocó conocer comunidades que el chamán está más integrado, ¿verdad? En esa comunidad el chamán un huraño, y que viene cuando hay alguien enfermo, y es como el médico, y tiene la capacidad de entrar y salir, o sea, su alma, de entrar y salir de su cuerpo. ¿Vos notaste eso? Y tenía que creer, ¿verdad? También para mí era un desafío, ¿no? Pero sí consumía se llamaba yopo, yo recuerdo, era un tipo de alucinógeno. Yo no llegué a probar, ¿verdad? Porque yo era el único médico ahí que me pase algo. Pero sí, él como que fumaba algo, aspiraba algo, entraba con unos cánticos en su lengua y decía, yo le pedí ahí que me tradujan un poco y decía, bueno, ahora lo estoy viendo, ahora salí de mi cuerpo, ¿no? Ahora lo estoy viendo, le estoy agarrando la mano, le estoy haciendo volver. No me hace caso, no quiere venir, ¿no? Eso y en todo en el cántico, él iba contando qué pasaba en su visión de cuando su alma salía a buscar el alma del enfermo que estaba dejando el cuerpo, ¿no? Porque estaba muriendo. Al final, al final se salvó, no sé si un poco por el suero y el antibiótico que le puse y por los cánticos de él, ¿verdad? Pero era un poco ese ejercicio de complementar en el respeto. Sí, se traspolaba, él no sé cómo se llama eso, se va a otra dimensión. A otra dimensión. El cántico podría durar horas, 6, 8, 10 horas. Ah, sí. Sí, estaba en Y trance. la gente en un trance. Y la gente, la familia alrededor de él y con algunos coros también. Tengo grabaciones de eso. Qué interesante. Sí. Y todo esto le transmitiste a tu tío Mito, seguramente, ¿verdad? Y él me enseñó todo esto. Claro. A partir de ahí. Mito Sequera, el famoso Mito Sequera. Yo creo que ahí hay un poco una beta de él. Que es tío que se llama igual, ¿verdad? Él es Mito y acá es Guillermo, pero vos también sos Guillermito, no te dicen así. No. Bueno, pero ¿cómo que se llama? Y todo lo que estudió tu Mito Sequera, un caro amigo, un respetado profesional de todo esto del mundo de los indígenas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, rápidamente, fantástico. Yendo otra vez a Mozambique, ¿cuál es la lengua de Mozambique? Tiene la lengua oficial es el portugués, porque fue una ex colonia portuguesa, claro. independizada en los 70 más o menos.
y tiene la lengua mayoritaria indígena que se habla, y se habla mucho más que portugués, como el guaraní acá, es el Xangana. Xangana. Hay otras etnias que hablan otras lenguas, pero el Xangana es como la otra lengua mayoritaria. Bueno, y volviendo a nuestra realidad, de vuelta con esto de la viruela del mono. ¿Qué es eso de la viruela del mono? ¿Es más o menos de lo que estabas hablando allá, de lo que sucede en Mozambique? ¿Es el VIH también, esto de la viruela del mono, con otro maquillaje lingüístico? ¿O qué es realmente esto? Bueno, la viruela del mono es un virus mal llamado del mono, porque... digo esto porque ya vi que le estaban persiguiendo a unos monos con el miedo de que los contagien. Se llama así desde los 70, cuando se describe, había unos monos que estaban siendo investigados por otras cosas en un laboratorio y que empiezan a enfermarse de un virus que no sabían qué era. Cuando lo estudian, ven que es un virus ortomixovirus, o ya no me acuerdo si estoy diciendo bien, pero un virus parecido a la viruela humana que teníamos antes. Este es de la familia de la viruela. Vamos a ponerle viruela al mono. Pero después se enteran, ven que la viruela se enfermaron por unos roedores que le contagiaron. Son estos roedores los que tienen este virus y van transmitiendo a otros mamíferos, inclusive al humano, ¿verdad? En este caso enfermaron a los monos. Entonces, debería llamarse viruela del roedor, que no recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre del tipo de roedor, pero no, mal llamado del mono, ¿verdad? Esto para empezar. Los roedores son los reservorios de este virus. Sí, sí. No, ¿cómo se llama eso? Las lauchas. Sí, las ratas. Las ratas. Son unas ratas grandes, africanas, ¿verdad? Del Congo, que son las que tienen y que pueden morder al humano. Que pueden morder, algunos lo tienen de mascota y así se contagia. En África, el contagio habitualmente se da de esta manera. O sea, siempre esta enfermedad existió y en África la gente se enfermaba de viruela del mono. Pero en la India hay monumentos fantásticos llenos de ratas, de miles ratas, y millones de ratas. Sí, y un montón de otras enfermedades. Que conviven ahí Sí. y hay gente que cuida a esas ratas. No sé cómo es el asunto. Sí, según las creencias allá hindúes, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, esta viruela del mono que siempre existió en África, que el contagio se daba más por manipulación de animales, y la letalidad del 10%, una letalidad relativamente alta. Sí. Pero quienes morían o que mueren de viruela del mono son personas que tienen un HIV mal controlado, que tenían una desnutrición muy grande. Bueno, y estos eran los casos que morían en África. ¿Qué pasó desde abril hasta ahora? Que salió de África, salió varias veces de África. Yo desde que estoy de vigilancia tuve alertas de casos de viruela del mono en Estados Unidos, ya en Francia, pero que no se diseminaron como se está diseminando de esta manera. Hay mucha gente que te está escuchando, que está aprendiendo, que te está escribiendo, ¿verdad, DJ Cool? Por ahí sí podés poner algunos mensajes. Bueno, sí. Y después... Y bueno, ¿qué pasó? Desde abril a ahora, la viruela del mono sale de una manera diferente y hay un brote importante luego de una gran fiesta de la comunidad LGTB en Canarias. Así es, una fiesta sin acusar, ¿verdad? No estoy, pero ocurrió el clúster, como decimos nosotros en epidemiología, un grupo poblacional que se enferma coyunturalmente en ese contacto que hubo, ¿verdad? Probablemente hubo 1 o 2 o 10 personas que tenían la enfermedad y por el contacto sexual. No es una enfermedad de contagio sexual como el HIV, pero es de contacto de piel o piel. Una persona que tiene la lesión en el cuerpo, en la mano, en el brazo o en los genitales, ¿no? Y si yo te froto, me acerco mucho, bailo contigo muy cerca y te froto esas lesiones que son muy contagiosas, ahí está el virus, sí. Yo te puedo contagiar. Si luego esto no es que directamente ahí ya entra a tu cuerpo, se puede quedar en la piel, pero yo si me toco la boca, ¿no? O te doy un beso y vos tenés una lesión en la boca, ¿sí? O obviamente una actividad sexual, por excelencia la actividad sexual es la actividad de mayor contacto de piel con piel, ¿no? Es muy difícil hacerlo sin contacto piel con piel. Entonces, el contacto de piel con piel es una cuestión de piel, de la piel. De la piel y de se contacto. transmite a través de la piel, diríamos. O de manera menor, yo por ejemplo puedo estar compartiendo el tereré contigo, una bombilla, ¿no? Yo tengo lesiones en la boca, comparto, vos tomás también. Pues tiene que ser intenso también, no es que de una vez casualmente. De esa manera también puedes empezar a tener vos lesiones en la boca y diseminarse por el cuerpo. O sea, no es fácil su contagio. No se da como el COVID, que yo puedo estar hablando acá sin tapabocas, estoy con COVID y ya te contagia, ¿no? Tengo que tener un contacto de piel con piel o con un instrumento de manera prolongada e intensa, ¿sí? Y se diseminó y a partir de ahí
se está diseminando en España, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Y acá tenemos Y aquí tenemos un caso ya confirmado, un caso. Hasta ahora ya caso. más de 30 casos descartados. Hay sospechas que fueron descartados. Un caso que por suerte los contactos, el caso que tuvimos fue un caso muy responsable, hay que decirlo. Pudimos con él armar su árbol de contacto, donde él cree que se contagió, con quién más pudo haber contagiado. Entonces nosotros armamos ese árbol de contactos y lo seguimos. Por suerte nadie desarrolló la enfermedad de sus contactos y la persona hoy está sana y salva. Bueno, decime, mencionaste a la COVID-19 justamente. ¿Cómo estamos? Buenos días, dice Bruno. Alicia Arias de Tafur. ¿Cómo te va, Alicia? Buen día, un invitado de lujo, bendecido miércoles. Malena Arzamendia, José Félix Díaz Gómez, empresario inmobiliario, un abrazo grande. Hernán Miranda, este gran artista plástico que quiero saber si está o no acá en Asunción. Súper interesante el programa. Hernán Miranda, él vive en Estados Unidos, vivió mucho tiempo en México. En fin, quiero saber si está acá, porque si está acá te venís, como la vez anterior. Hernán Miranda, un abrazo grande. ¿Tenemos más? Bueno, por el momento hasta ahí, pero hay mucha gente que se contacta, por supuesto, que está escuchándote, especialmente el doctor Guillermo Sequera. ¿Y cómo está la COVID-19? ¿Desapareció la COVID-19 o no hacemos caso nomás nosotros? No, ayer por ejemplo me reportaban creo que 7 casos confirmados y más de 1100 test que se hicieron en un día. O sea, no es que estamos haciendo pocos test y por eso no encontramos, no, se están haciendo más de 1000 test perdón, y estamos contando muy pocos casos. Estamos en una fase de la epidemia donde, descansando un poco de la última ola que tuvimos. ¿Quién está sufriendo hoy de COVID? Está sufriendo en qué parte del mundo. Hoy la ola de COVID está mostrando su peor cara en Nueva Zelanda, En Nueva Zelanda. en Australia, ¿Sí? en Taiwán, en Japón y en Corea del Sur. Así, che. Perdón. Hablé de COVID y me di los datos. O sea que se extiende eso en ciertas regiones del mundo, la COVID-19. Y es muy interesante porque esos países, justamente los países que te nombré, fueron los países destacados por la gestión de que nunca le había entrado la epidemia. Qué notable. Tarde o temprano te entra. OMS. Según la OMS, y también estos países se jactaban, ¿verdad?, de ser los países que mejor gestionaron la pandemia. El virus tarde o temprano entra. Ya que fuiste a Venezuela, Sí. ¿Cómo manejaban respecto a la COVID-19 esas autoridades venezolanas, digamos, las cifras, o sea, los números de contagio posible allá yo te estoy hablando cuando empezó esto a fustigarse, ¿verdad?, a marcar pautas hace 2 años? ¿Ellos maquillaban los resultados? Porque supuestamente ellos estaban exentos de COVID-19, los venezolanos y los cubanos también. No sé si fue un maquillaje nomás o... Sí. A ver, tu mirada retrospectiva da como resultado qué cosa. Sí, hay un fenómeno que ocurre con la pandemia, con esta epidemia, es que los países que no tienen mucha conexión internacional les entra tarde la pandemia y nos podemos nosotros como paraguayos levantar la mano. Nuestras ciudades, inclusive Ciudad del Este, es mucho más cosmopolita que Asunción en términos de conexión global. Una conexión mucho más directa con San Pablo, vía Foz, mucho más vuelos. Es mucho más cosmopolita por el tipo de migración que tiene. Aún así, seguimos siendo un país bastante desconectado. Yo creo que eso es una ventaja de por qué nos entró también tarde la pandemia. Sí. Entonces, haciendo esta analogía, Venezuela es un país que poca gente quiere ir y puede ir. Está, creo que pocas líneas aéreas luego van. Y bueno, por las condiciones políticas que tiene. Entonces, Pensar eso que es... antes era la Meca Venezuela. Sí. Entonces yo creo que eso es esos primeros meses que se jactaron de que no tenían ningún caso y todo, probablemente era cierto, pero era porque nadie iba a Venezuela, en realidad salían de Venezuela. Entonces Sí, eso es un fenómeno que sigue. Y las islas en general, Cuba también, entre ellas, tienen la particularidad que es más fácil gestionar el ingreso de las personas. Puedes, como te entran por puertos o por aeropuertos, puedes someter a cuarentena, como hicimos en un principio nosotros con los albergues. Es mucho más fácil
controlar tu ingreso de persona al virus. El virus no va a venir solo, va a venir con personas. Entonces, Claro, no, la gestión, no va a venir solo. la gestión es del ingreso del virus es más fácil, digamos, ¿verdad? Cuando sos isla, por eso Taiwán, por eso Nueva Zelanda, por eso Japón también se jactaron de buena gestión. Ahora, a 2 años y medio después, cuando ya entró y cuando causó estragos, Venezuela recibió golpes de la pandemia luego. Cuba recibió golpes durísimos de la pandemia. Tenemos nuestro embajador allá, falleció. Cano Radil. Bernardo Cano Radil. Yo eso dije, Bernardino Cano Radil. Él falleció a consecuencia de COVID. Ay, sí, che. Yo eso dije, si un embajador está muriendo en un país es porque porque gente la situación, ¿verdad? No, porque supuestamente la salud en Cuba es lo máximo, ¿verdad? Así mismo. Ellos se captaron siempre los cubanos. La epidemia fue muy dura en Cuba, muy dura. Él murió entonces, Bernardino Cano Radil. Falleció de COVID en La Habana. Un capísimo, ¿verdad? Un capo. Qué lástima, chico. Sí, una pérdida para nosotros otra vez, ¿no? Qué lástima. Y de hecho hay datos. Una persona que sabía tanto, tan instruido, un tipo brillante era. Brillante. Él murió a raíz de la COVID-19. Sí. Y yo creo que un indicador, el más fidedigno para evaluar si la pandemia golpeó mucho tu país o no, no es tanto contar las muertes por COVID. Porque uno puede maquillar eso. Claro, uno puede decir, no, pero esto no fue COVID. El dato fundamental es evaluar el exceso de muerte que tuvo tu país. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, te voy a poner, Paraguay mueren 30.000 personas por año. Todos los años. Cada año un poquito más, porque cada año son un poquito más. Pero en promedio, 30.000 personas por año. Diferentes de todas las causas. Motivos, en el 2000, por diferentes motivos. En el 2020 murieron 33.000. Murieron 3.000 más. 10% más. En el 2021, que fue el que nos pegó más duro, murieron 50.000 personas, Bruno. En total. 20.000 más. Entonces yo le digo a mucha gente que me dice pandemia, que no existe el COVID, que es todo mentira. Yo le dije, bueno, listo, no crean en el COVID. Este año en Paraguay murieron 50.000 y morían 30.000. O sea, murieron 20.000 personas de más. Si no era COVID, ¿de qué murieron? ¿Verdad? Entonces, ese es el exceso de mortalidad. Murieron justamente. Y no, si yo te digo COVID, murieron 18.000. O sea, según los datos. Dentro del rango de cuestiones que tengan que ver con la salud, ¿verdad? Exacto. Entonces, no por accidentes ni por. Si vos lo escuchás, Guillermo Sequera te va a decir, bueno, en el 2021 murieron 18.000 personas de COVID. ¿Sí? No, pero esas fueron las muertes habituales. No. Hubo las 30.000 habituales y sobre esas 18.000 que fueron COVID. Pero cuando yo miro el exceso de mortalidad, todas las muertes, veo que murieron 20.000 más, 2.000 más es lo que dice Guillermo Sequera. ¿Por qué aumentó esto? ¿Por qué y tanto? Hay un montón de muertes que el sistema no es capaz de captar. Por ejemplo, tuviste COVID y al mes moriste de infarto. Está pasando eso. Y es el post-COVID. Sí, che. O a los 2 meses tuviste un ACV, un derrame. Que yo tuve COVID y fuerte. Y hay mucha gente que tuvo COVID y a los 2 o 3 meses después hace un infarto. Estamos viendo eso. Muchos están hablando también de que el COVID es un virus que probablemente pueda empeorar la situación de las personas que tienen cáncer. Inclusive generar otros tipos de cáncer. Entonces, es una enfermedad que no te mata en el agudo, te puede matar en el crónico, por los efectos adversos que te genera. Entonces, hay unas muertes que yo ya, cuando alguien muere de infarto por COVID, ya no se pone infarto, murió de infarto. ¿Verdad? Porque su COVID tuvo hace 3 meses, te va a decir el médico. Listo. No aparece COVID en su registro de defunción. Pero mucha gente murió a causa del COVID. Entonces, ¿qué pasó en Cuba? Cuba, vos mirás las muertes por COVID y son relativamente pocas. Pero cuando ves su exceso de muerte, voy a inventar el número. Si tenían que morir 30.000, ese año murieron el doble. 70.000. ¿Qué pasó en Cuba? ¿Verdad? Eso un poco se le está cuestionando a Cuba, ¿verdad? Ellos están haciendo estudios para ver qué pasó, ¿verdad? No quiero decir que están maquillando los números, porque son problemas que pueden pasar desde el sistema de salud, ¿verdad? Pero sí golpeó muchísimo en Cuba. Eso es categórico. Bueno, Guillermo, nos diste una cátedra acá. Qué lindo es conversar contigo, che. Realmente es muy beneficioso. Y nos contaste también acerca de otras partes del mundo, de la convivencia, de esos lugares que yo por lo menos conozco Egipto.
Marruecos. Una vez tuve una invitación para Sudáfrica, pero la cedí a una amiga, Anila López, y no fui yo en ese viaje. Sudáfrica es fascinante. En fin, pero me gustaría alguna vez, antes de cruzar el Rubicón, pasar por algunas zonas del África y bueno, y experimentar esto que también fue parte de tu disciplina médica, pero personal al mismo tiempo. Así Totalmente, sí. te agradecemos mucho. ¿Y cómo estamos a nivel salud acá? A ver, una frase: mal, bien, regular. ¿Estamos mejor, peor o estamos cómo? Yo creo que estamos en un momento de crisis del sistema de salud, pero quiero usar la palabra crisis como oportunidad. A puertas de elecciones, de probable cambio de gobierno, creo que es un momento oportuno para hacer reformas interesantes en salud. O sea, la crisis es el motor del sistema sanitario. Eso yo creo que siempre estamos en crisis. ¿Y qué pasa si te tienen en cuenta para ministro de salud? ¿Aceptarías? Y es difícil. Yo creo que el ministro que yo acepte un cargo así, porque es un cargo, ya lo viví un poco más de cerca, ¿no? Y es muy político. Muy político. Muy político. ¿Vos no sos político? Y creo que no soy tan político como quieren que sea en ese puesto. Prefiero un cargo mucho más técnico, ¿verdad? Asesorando al político que sea, ¿verdad? Al ministro. Obviamente. Pero no aceptarías. ¿Qué pasa si te dicen, tenés toda la libertad, te vamos a apoyar, papá? Me preocuparía más ni siquiera quién es el presidente, quién es el ministro de Hacienda. ¿Quién es el ministro de Hacienda? Ese va a ser, no sé si es mi enemigo o mi aliado. Hay que llamar entonces llamar al ministro de Hacienda, no, que se prepare Hacienda para cuando arribe Guillermo Sequera como ministro de Salud. Y un abrazo grande al ministro actual también, El ministro Borba, sí. A ver si le decís que tiene la... ¿No vino todavía? Bien. Sí, vino una vez y que quisiera que vuelva. Le voy a decir. De cursar la invitación sería fantástico, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Guillermo Sequera. Saludos a la familia. Gracias, Bruno. ¿El matrimonio bien? Muy bien, viento en popa. Muy viento en popa.